El lunes pasado le informamos que el presidente López Obrador anunció que la próxima semana se va a presentar un plan para hacerle frente a la inflación. Y hoy el presidente adelantó algunos detalles de esta estrategia que busca cuidar la economía de las familias mexicanas. Le comento que parte esencial del plan es mantener en control los precios de la canasta básica con apoyo de los empresarios, además de una mayor inversión en el campo para tener una producción que pueda garantizar el autoabasto, la soberanía alimentaria. Ve usted. Al fenómeno de inseguridad alimentaria que desde 2015 fue en ascenso en todo el mundo, se le sumaron en 2019 el factor pandemia y en 2022 el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que ha tenido como resultado una crisis global generalizada, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, por sus siglas, la FAO. Presente en todas las latitudes, esta problemática no se enfrentó de forma homogénea en el mundo. El incremento en los precios de los alimentos impactan de manera más directa en las familias que dedican gran parte de su presupuesto a la alimentación, en donde se suelen presentar casos de saltarse comidas o la compra de alimentos menos nutritivos con afectaciones en la salud a largo plazo. Esto se traduce en que, al menos en México, no es un tema de falta de producción, sino de falta de dinero en el bolsillo de los consumidores. Ante este panorama, el gobierno de México ha fijado una estrategia clave para el sustento y bienestar alimenticio de cara a los próximos años. Vamos a garantizar precios de garantía, vamos a garantizar precios justos, para no hablar con redundancia, en los básicos. Estamos definiendo que sean 24 productos básicos para que la gente más humilde no padezca y que tenga garantizado lo básico a un precio justo. Esta estrategia, que será precisada la semana entrante por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, plantea acuerdos con grandes productores y distribuidores, incluidas las tiendas departamentales, a fin de paliar el impacto inflacionario en alimentos que ha representado la suma de factores encarecedores en el mundo. El presidente descartó que esta medida se trate de un control de precios máximos y lanzó un llamado a los sectores productores del país para sumarse a esta estrategia. No voy a dejar pasar la ocasión para exhortar, llamar de manera respetuosa a los campesinos para que se siembre maíz, se siembre frijol, lo básico, porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no solo con la producción comercial. Esta estrategia recuerda la postura del gobierno frente a la pandemia en 2020, cuando en lugar de extender un rescate al sector empresarial como se acostumbró durante décadas ante una emergencia financiera, se optó por apoyar a la base de la pirámide para así evitar una crisis de consumo. Hoy, ante el panorama mundial en el cual México precisa en sí más la capacidad de consumo que de producción, la ruta trazada es la misma que hace apenas 2 años, esa que rindió resultados: garantizar que no se caiga en una crisis de consumo. Esto va acompañado de los apoyos que llegan de manera directa, ya no a través de las dependencias, sino se les deposita desde la tesorería un apoyo, y vamos a ampliar el programa de fertilizantes gratuitos, y tenemos ejemplos de que funciona el apoyo al campo. Informe Capital. Por cierto, que en el marco de la cena que ofreció el presidente López Obrador a integrantes del Consejo de las Américas, una organización empresarial estadounidense que dice promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas. Bueno, en este contexto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, compartió ante los medios que el sector hará lo posible por apoyar al gobierno federal en este plan que ha adelantado, aunque consideró que no será tarea sencilla. Vamos a ver los cómo podemos operar, porque el tema de inflación, además es un tema global y no es un tema de México, es un tema internacional. Entonces vamos a ver cómo podemos cooperar. Vamos a ver cómo podemos cooperar. No quisiera adelantarme, vamos a ver cómo podemos también de parte de nosotros una propuesta para que podamos enriquecer más esto.
En más información, el presidente López Obrador anunció que a partir de hoy el gobierno federal inició el diálogo con las empresas que se beneficiaban del autoabasto, lo que ya es ilegal, para negociar su transición a otros esquemas de obtención de energía antes de tener que optar por impedir su operación mediante instancias jurídicas. ¿Quién es el encargado de encabezar estas mesas de negociación? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con él también participarán Rocío Nale, secretaria de Energía, y Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que procede, pues, es presentar denuncias. Pero antes de eso, queremos dialogar, buscar acuerdos con las 10, 20 grandes empresas generadoras y también con los consumidores, que aunque son alrededor de 60,000, hay como 30 grandes consumidores que compran como el 60% y el resto pues son pequeños. Bueno, ya está con nosotros Víctor Aramuro, le estaba costando un poquito de trabajo conectarse, pero ya está con nosotros. Víctor, buenas noches. Hola Azul, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches, Víctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, gracias. ¿Y ustedes? Chido. Bien, con mucho gusto saludarte y para platicar bueno, hay varias negociaciones con varios grupos empresariales, pero sobre todo en el tema alimentario, Víctor, pues tenemos una crisis global y aquí se está planteando una estrategia en varias bandas y una de sus partes fundamental es que le entre la iniciativa privada. ¿Cómo ves? Han planteado que no se van a poner topes de los precios. ¿Cómo ves, independientemente de que obviamente nos lo van a detallar, por dónde va a ir la cosa en donde va a participar la iniciativa privada? Sí, o sea, básicamente, pues la idea es que entre factores de producción, en este caso, pues el capital, que es el caso de la iniciativa privada, pero pues también el precio de los alimentos, pues les afecta a ellos directamente en los costos laborales. Entonces, pues es una suerte de acuerdo pues entre tanto el capital como el trabajo, pero pues también el gobierno. Y esto, pues como tú ya lo comentas, efectivamente, pues es un problema a nivel internacional que ya había empezado con la pandemia. Teníamos un problema pues de cadenas de suministro, particularmente, bueno, de logística, que no se habían logrado, bueno, de hecho es la fecha en la cual pues todavía no se han logrado restablecer del todo. Y pues después llueve sobre mojado, ¿no? El tema pues de la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia por el lado de que pues produce gas y petróleo, el cual pues es un insumo, como ya sabemos, pues prácticamente para cualquier actividad económica, para echar a andar, por ejemplo, los tractores, pero pues también para producir fertilizantes, eso por una parte, y además estos dos países pues también son graneros, principalmente de trigo. Entonces pues hay países que son muy dependientes, es el caso por ejemplo de Egipto, pues que ahorita sí van a tener problemas porque importan una parte muy importante del trigo que consumen de Ucrania y de Rusia, y pues en general, si bien quizá a nosotros no nos afecte de manera directa porque estamos un poco lejos, pues el hecho de que suba el precio internacional del gas y del petróleo, pues sí nos va a afectar. En ese sentido, pues por el lado de los energéticos, como ya lo estamos viendo, no obstante, pues ahí sí hay un subsidio en particular para que no suba demasiado el precio. De hecho, la inflación de los energéticos está por debajo de la que tenemos en promedio, está en 4.73%, mientras que la inflación para estas fechas anda por el 7.3%. El tema son justamente pues los alimentos, ¿no? Los productos agropecuarios están a más del doble, la inflación anda por ahí del 16.12, según acabo de consultar ahí en Banjico. Y como comentas, no va a haber controles de precios como tal, porque uno de los grandes problemas con los controles de precios pues es que si tú fijas un precio máximo o fijas un precio como tal, luego lo que sucede es que se generan mercados negros. Entonces, pues eso paradójicamente puede llevar a que pues guarden, ¿no?, esos granos que no se echan a perder, o no se echan a perder al menos en el corto o mediano plazo, y pues lo saquen después. Entonces tienes un efecto que pues resulta que los precios suben más. Entonces es mejor justamente llegar a un acuerdo con la iniciativa privada y
pues también diciéndoles, mira, es que si suben los precios de los alimentos, el cual, digo, si lo vemos de esta forma, pues es un insumo para nosotros los seres humanos, pues te van a subir los costos laborales, ¿no? Entonces es una forma, pues creo que mejor, ¿no? Y pactada, en vez de que sea una imposición del gobierno, pues de controlar esta escalada que, como ya comentamos, pues no es solamente mexicana, ¿no? Sino es algo que se está dando a nivel internacional. También hay que considerar que en México somos casi autosuficientes en términos de lo que nosotros producimos, lo que nos comemos. Entonces, no hay tanto problema por ahí. Digo, si hay algunos alimentos que desgraciadamente perdimos, pues ahora sí que la soberanía alimentaria en ese sentido, con la liberalización económica ya de varias décadas para atrás, como por ejemplo es el caso del arroz, que ahí sí importamos bastante, pero la dieta pues del mexicano está basada principalmente en maíz blanco, ¿no? En las tortillas en general, y ese pues sí se produce enteramente en México. Si acaso el que importamos es maíz amarillo, y ese el principal uso pues es forrajero. No obstante, pues sí tiene también efectos sobre alimentos procesados, donde también la inflación no está tan alta como en el caso de los productos agropecuarios, pero sí está más arriba del promedio de la inflación. En otros casos, como es el caso de servicios y vivienda o las colegiaturas, ahí de hecho pues la inflación está por debajo de ese 7.3%, anda por ahí de un 4.6%. Entonces, esto sobre todo, bueno, pues para que no tengamos, porque puede llegar a incrementarse, es uno de los problemas, pues la pobreza alimentaria, ¿no? Particularmente para ese porcentaje de la población que es más o menos, de acuerdo con la última medición de la pobreza, el 17.2% de la población, pues sí, sobre todo son más pobres de los pobres, los que gastan un mayor porcentaje de su ingreso en alimentos, a los cuales les puede pegar pues más fuerte. No obstante, también hay otro tema. O sea, generalmente los más pobres entre los pobres tiende a ser gente que vive en zonas rurales, y una parte importante de su consumo de alimentos pues es vía la autoproducción, en la milpa, ¿no? De Traspatios, funciona como un mecanismo de aseguramiento. Pero bueno, lo ideal, dado que no tenemos un choque, al menos aquí en México, de oferta, es decir, si producimos los alimentos que consumimos, pues es posible llegar a este tipo de acuerdos y sin llegar a la imposición de controles de precios, que muchas veces tienen efectos no deseados o incluso contrarios. Víctor, bueno, esto para resolver la situación al plazo actual, a mediano plazo, pero a largo plazo el presidente hizo un llamado hoy muy respetuoso a los campesinos para que regresen a la tierra. De ese secreto que durante la década de los 80 y luego durante el modelo neoliberal, los campesinos dejaron el campo, dejaron la tierra para huir a las ciudades en busca de mejores oportunidades, y se abandonó la siembra de nuestro país. ¿Cómo hacer para que regresen al campo? Dices que somos autosuficientes en la mayor parte de lo que necesitamos como materia alimentaria, pero pues no en todo, y también pues no estaría mal, con vistas a la crisis mundial que se vive en materia alimentaria, exportar. Así es, o sea, bueno, hay una parte que sí se reconvirtió particularmente a la agricultura de exportación, que luego pues ya anda habiendo hasta ciertos problemas ahí de crimen organizado, ¿no? Como es el caso del aguacate, ese es así el mejor ejemplo, ¿no? En el caso de Michoacán, de las berries en Jalisco también me estaban diciendo que eso es otro tema. Digo, sí generan ingreso, el tema es que pues luego tiende a estar capturado pues por los grandes agricultores, ¿no? O incluso a veces por el crimen organizado. Pero sí, efectivamente, como tú comentas, en los años 80 y en los años 90, particularmente en los 90, a partir de la reforma ejidal, pues mucha gente abandonó el campo, y pues la única forma pues es garantizándoles pues que sus cosechas van a tener un buen precio, ¿no? En ese sentido, entonces habría que ir viendo en qué somos deficitarios. Te digo, un claro ejemplo pues es el arroz, que no, ahí sí en algún momento pues se producía y éramos autosuficientes en materia de arroz, y ahora pues resulta que no. Entonces quizá tendría que haber algún tipo de políticas muy enfocadas de apoyo principalmente al ingreso de estos productores de este tipo de bienes como es el arroz, y pues precisamente pues para que regresen al campo. Ahora, todo eso requiere pues no solamente, digamos, una política de precios, ¿no? Sino pues también, el problema de la producción agrícola pues es que está sujeta a muchísima incertidumbre. O sea, una de ellas puede ser los riesgos de mercado, que son muy volátiles, pero pues por otro lado los climatológicos, ¿no? Y más en un contexto de cambio climático. Entonces se requiere necesariamente del apoyo del Estado pues para diversificar este tipo de riesgos, y pues tener también apoyo en capital
de trabajo y pues también de herramientas, ¿no? Como tal. Entonces, si queremos recuperar algo de la soberanía alimentaria que hemos perdido, particularmente en algunos bienes de primera necesidad, pues hay que ponerles apoyo y no hay de otra más que el Estado libre. ¿Cómo ves, Víctor? Tenemos muy poquito tiempo, ya casi nos despedimos, pero sí quisiera tu opinión sobre cómo ves la respuesta del sector empresarial. Ha sido variada, pues en una situación en la que el presidente les dice, éntrenle, no es común, no es frecuente que se les pida algo. Pues sí, pero pues es que a ellos también les conviene, o sea, si no les va a afectar vía sus propios costos. O sea, digo, nadie regala dinero, ¿no? Y mucho menos el empresariado. Pero, pues si ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, es finalmente un problema de coordinación y para eso está el Estado, para coordinar a los agentes económicos, pues se les va a regresar por el otro lado, ¿no? Vía el costo de sus insumos y uno de los principales, pues es el laboral para cualquier actividad económica. Si queremos producir humanos, pues necesitamos alimentos. Si queremos que la gente trabaje, necesita comer bien, no menos, ¿no? O sea, también les puede pegar vía la productividad. Entonces, pues también está en su mejor interés que lo hagan. Sin duda, Víctor, pues muchísimas gracias. Y bueno, también estamos ante un hecho inédito, porque siempre se apoyó en momentos complicados a la iniciativa privada. Hoy a la iniciativa privada se le dice que ellos son los que tienen que apoyar. Muchísimas gracias por habernos